Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Antes que otra cosa, agradecer mucho la invitación que me hacen esta tarde para compartir algunas reflexiones en torno a la cultura de paz, al Movimiento Nacional por la Esperanza, a su dirigencia, el doctor Gabino Berumen, la maestra Sonia Gutiérrez, el doctor Magallanes. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, por esta oportunidad, más en un día tan importante, histórico para nuestro país, en donde celebramos las y los mexicanos un aniversario más de nuestra independencia. Sin duda son momentos de reflexión muy importantes y vale la pena hacer comentarios en torno a la cultura de paz, a los distintos mecanismos alternativos de solución de controversias, porque yo tengo conocimiento que aquí, en esta reunión, esta tarde, están reunidos liderazgos, referentes, gente que tiene una agenda muy importante y sobre todo mucha vinculación con sus comunidades. Sé que son referentes en sus espacios y esto nos permite a las instituciones del Poder Judicial, particularmente al Instituto de Justicia Alternativa, a través de ustedes, compartirles información que pensamos es muy valiosa para que la puedan también transmitir con las y los ciudadanos, con sus amistades, con sus familiares y con toda la comunidad para que podamos estar informados, poder participar y hacer de los espacios de justicia y de derechos humanos en torno a una visión de cultura de paz una realidad en nuestro país. Y más si revisamos las directrices del Movimiento Nacional por la Esperanza, Porvenir, El Buen Vivir, capítulo Jalisco y a nivel nacional, que están promoviendo una agenda en torno a los derechos humanos, a la justicia, al combate a la corrupción, a garantizar mayores y mejores condiciones de equidad, de igualdad, de oportunidades, de acceso a todo el catálogo tan amplio de los derechos humanos. Y en ese contexto, si me permiten, voy a compartirles algunas reflexiones generales de lo que es la justicia alternativa, cómo funciona, qué ventajas tienes, cuáles son sus características en un marco de cultura de paz. Y dar algunos minutos, si ustedes tienen a bien, para poder escucharnos todos, para poder reflexionar y hacer algunas respuestas, algunas preguntas que pueden tener. En la inteligencia, si en alguna ocasión, en algún momento explico o comparto algo que no se atiende con precisión, por favor siéntanse con la confianza de hacérmelo saber y yo voy a intentar explicarlo de una manera mucho más sencilla y más puntual. Bien, hagamos un poco de un recuento histórico. Hace algunos años, 2008, nuestro país entró en una profunda reflexión en torno a una globalidad que permitía y creaba las condiciones para que nuestro país cambiara profundamente su sistema de procuración y partición de justicia. Teníamos hasta ese momento un sistema escrito, altamente corruptor y corruptible, poco eficiente, poco eficaz, poco transparente, que violentaba sistemáticamente los derechos humanos. Sistema inquisitivo, tradicional de justicia, que todavía está coexistiendo con el nuevo sistema de justicia, un sistema garantista de los derechos humanos, que procura respetar de manera irrestricta los derechos humanos, que pondera la transparencia, la rendición de cuentas, el que puedan los ciudadanos participar a través de los mecanismos alternativos, que ponga en el centro a las víctimas de cualquier delito a través de la creación de la Comisión Nacional Ejecutiva de cada una de las entidades que tienen que ver con proteger y acompañar a las víctimas de cualquier delito. Naturalmente incorporar una visión científica, metodológica, para que podamos realmente tener certeza los ciudadanos de lo que ocurrió ante hechos o comisiones delictivas y no a partir del manejo discrecional que históricamente han tenido las distintas defensorías, procuradurías y hoy fiscalías de los estados. Ese es en general el contexto en el cual se vio nuestro país inmerso y sobre todo a partir de una tendencia internacional de transformación para privilegiar los derechos humanos y algo muy importante, incorporar los distintos mecanismos alternos que son la manera que realmente el Estado mexicano va a garantizar el acceso a la justicia, a través de la participación de la ciudadanía, a través de empoderar los acuerdos y compromisos que puedan celebrar de manera directa en un marco de transparencia, de equidad y de igualdad, para que estos acuerdos, estos compromisos
se eleven a sentencia. Y esto, en otras palabras y de fondo, es muy importante y hace un parteaguas en la historia de nuestro país, porque ya no van a ser terceros, jueces o magistrados, los que van a imponer una decisión de manera unilateral, sin revisar, sin entender el origen de los conflictos, lo que sienten las personas, lo que quieren las personas lograr, los intereses, las visiones, las expectativas. Y eso es muy importante, y esto lo vamos a lograr a través de los mecanismos alternos de solución de controversias, que dicho sea de paso, hace algunas semanas el Senado de la República, a través del grupo parlamentario de Morena, particularmente de su coordinador, el senador Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley general en torno a mecanismos alternativos de solución de controversias para potencializar y visibilizar aún de mayor manera la importancia y trascendencia de los distintos mecanismos alternativos para que podamos los ciudadanos conocerlos, aprovecharlos y construir estos acuerdos tan importantes para recuperar la paz, para vivir en entornos de armonía, de tranquilidad, de fraternidad, de solidaridad, principios fundamentales que está promoviendo el presidente de la República en el marco de la Cuarta Transformación, y que cada una de las entidades federativas, independientemente del origen del partido político, independientemente de quién encabece el Poder Ejecutivo, quién va a estar en contra de que recuperemos la paz, la tranquilidad, la armonía. Por ejemplo, aquí en Jalisco, el gobernador lo entiende como la refundación en un marco de restablecer y recuperar la tranquilidad y la armonía, en un acuerdo que tiene que ver con un nuevo pacto social. Lo entiende de esa manera, pero claramente el presidente de la República lo pone en el eje de su política pública federal, que tiene que ver con la Guardia Nacional, la amnistía, el empoderar a los ciudadanos, transparentar las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia. Y es aquí donde cobran relevancia los mecanismos alternativos. ¿Dónde los encontramos? Artículo 17 de nuestra Constitución Política, en su cuarto párrafo, de manera muy clara establece en nuestra Carta Magna que todas las instituciones públicas deberán de prever mecanismos alternos, espacios para que los ciudadanos podamos vernos a los ojos, escucharnos, sentir de manera directa los conflictos emocionales, nuestras expectativas, y en ese contexto entender cuál fue la génesis, el origen del conflicto, y de esa manera empezar el proceso de acompañamiento para encontrar una solución pacífica que realmente recupere la convivencia, el diálogo en las familias, en las comunidades, en los entornos laborales, en las escuelas, en el espacio público, en todo el espacio donde interactuamos los seres humanos, estamos inmersos a vivir algún tipo de conflicto. Y veamos el conflicto, y aquí es una primera invitación, como una oportunidad. No lo veamos desde una perspectiva tradicional, como algo negativo, como algo complejo, como un dolor de cabeza. Veámoslo como una oportunidad, como algo que nos va a permitir incentivar la creatividad, la innovación, acercarnos, fortalecer los lazos entre unos y otros, y en ese contexto encontrar las soluciones que van a resolver nuestras diferencias y nos van a permitir vivir en armonía, en fraternidad y en una sana convivencia. ¿Cuáles son los principales mecanismos alternativos? Hablamos de la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, la junta restaurativa, los buenos oficios. Son muchos, muy amplios y muy diversos mecanismos alternativos que se encuentran en las legislaciones locales y que espacios institucionales como Justicia Alternativa están creados para difundirlos, para capacitar a los ciudadanos, a los profesionistas, certificar mediadores, acreditar centros públicos, privados, capacitar a todo este universo de ciudadanos para que podamos de esa manera encontrar las soluciones a nuestros diferentes conflictos. ¿Cuáles son los principios fundamentales? La voluntariedad. Necesitamos sensibilizar y convencer a los ciudadanos para que participen de manera libre, pacífica, voluntaria. De esa manera vamos a garantizar el empoderamiento de los ciudadanos con su participación y así evitar que terceros, jueces, magistrados o autoridades que no sienten nuestros conflictos, que no viven nuestras controversias, que no han vivido todo el conflicto que nos somete a un proceso judicial, resuelva
o defina qué va a ocurrir. A través de los mecanismos alternativos tenemos ese poder ciudadano. Por lo tanto, el principal principio rector es la voluntariedad. Otros principios fundamentales son la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia, la confidencialidad, el proteger los derechos de grupos vulnerables, nuestros niños, niñas, adolescentes, migrantes, adultos mayores, personas que están viviendo algún tipo de violencia, los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, son primordialmente los ciudadanos que pueden ser víctimas o están en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, la justicia alternativa y el marco de derechos humanos protege y los acompaña en el proceso de construcción de acuerdos. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Acuden al Instituto de Justicia Alternativa, solicitan el servicio, explican qué conflicto están viviendo, y aquí vale la pena destacar que no hay conflicto menor. No podemos demeritar o desacreditar un conflicto que está viviendo un compañero, una compañera, un amigo, porque para él puede ser algo muy importante, algo trascendental. Se explica el conflicto, se levanta el archivo, el expediente, y se emiten cartas de invitación. Y aquí inicia la diferencia de la justicia tradicional. No son exhortos, notificaciones o emplazamientos, son cartas de invitación para que los ciudadanos de manera amistosa y pacífica acudan a los espacios transparentes donde se garantiza la equidad y la igualdad, para que los ciudadanos expliquen qué está ocurriendo, la visión del conflicto. En ese contexto vayan poco a poco en ese proceso de construcción de una solución. Soluciones que se van a incorporar a un convenio, a un documento que se va a revisar por un área de validación. Se va a atender 3 elementos generales: que esos acuerdos no afecten a terceros, que esos acuerdos y compromisos no alteren el marco legal, y tercero, que no alteren el orden público o la paz de los ciudadanos. Con esas 3 excepciones, lo que digan los ciudadanos se va a elevar a sentencia. Y esto es algo inédito y trascendental para nuestro país, porque les comparto un par de datos. En Jalisco, por ejemplo, los juzgados mercantiles, penales, civiles, familiares, tardan aproximadamente 3 años y medio en emitir una sentencia en primera instancia, misma que puede ser ratificada o modificada en una segunda instancia con el Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados. Pero en ese proceso de tiempo pueden pasar muchas cosas, además del desgaste emocional y psicológico de las personas. Todo el proceso de corrupción, lazos clientelares, opacidad y malas prácticas que están al acceso de todos, son de dominio público, y a nadie vamos a engañar ni ocultar el sol con un dedo. Pero además, en muchas ocasiones, lo que resuelven los jueces o lo que ratifican los magistrados no resuelve el conflicto, no restablece la convivencia de las personas. No podemos construir ese México en paz, ese Jalisco en paz que todos queremos alcanzar, que todos queremos lograr, que todos queremos conservar. Por lo tanto, este proceso no solamente de construcción de acuerdos, sino de restablecimiento de responsabilidades, de desescalar las emociones que muchas veces no nos permiten ver algo que es tan claro, tan objetivo. Nos permite entonces ver con claridad, y en torno a ello no solamente tener un convenio que dé certeza legal, sino que estamos perfectamente sensibilizados y convencidos de cuál es el alcance de nuestro compromiso para cumplirlo de manera voluntaria. Ese es, en esencia, el éxito de los mecanismos alternativos, el proceso de construcción del acuerdo para que los ciudadanos lo puedan cumplir. Pero ¿qué asuntos, qué temas son los que la justicia alternativa les puede brindar a ustedes y a sus comunidades, a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos y sus amigas? Temas que tienen que ver tácticamente con una frase en el ámbito legal, quienes son abogados. Todo está permitido a menos que esté plenamente prohibido por el marco legal. Temas tan sensibles como el feminicidio, el tráfico de personas, la prostitución infantil, la delincuencia organizada, naturalmente
no podrán ser atendidos por los mecanismos alternativos. Fuera de ese tipo de asuntos que lastiman a la comunidad, que violentan a la sociedad, prácticamente todo lo demás. Temas que tienen que ver con divorcios, custodia, alimentos, convivencia, adeudos, contratos de arrendamiento, de prestación de servicios profesionales, muchos temas se pueden atender a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Servicio completamente gratuito y que es importante que la ciudadanía los conozca. Hace algunos años se realizó una encuesta nacional que elaboró una institución académica de gran prestigio como el CIDE, que establecía que aproximadamente el 97% de la población en México ignoraba completamente que teníamos un nuevo sistema de justicia y que en torno a ese nuevo sistema de justicia teníamos el acceso y el beneficio de los mecanismos alternos de solución de controversias. Y cuando tenemos tan alto indicador de desinformación, de estas nuevas ventajas e información, pues prácticamente no tenemos las condiciones de participar, de resolver nuestras diferencias de una manera inteligente, asertiva, con argumentos y sobre todo que realmente se consagren los principios que establecen y que promueven las reformas constitucionales como la construcción de un México en paz. De ahí la importancia y trascendencia que a través de ustedes podamos dar a conocer a todos los ciudadanos las ventajas de los mecanismos alternativos, pero no solamente son asuntos de carácter legal, temas por ejemplo de orden comunitario. En todas las colonias, en todas las comunidades siempre habrá conflictos de todo tipo. El espacio de estacionamiento, no se respeta el mismo, un vecino hace fiestas un día sí y otro día también, y lo vimos más que nunca con la pandemia, con el privilegiar el aislamiento social, el quédate en casa, situaciones que tienen que ver con el descontrol del ruido, de la contaminación auditiva, el tema de las mascotas, muchos conflictos que todo el tiempo estamos viviendo, que pueden escalar y pueden convertirse verdaderamente en tragedias familiares o comunitarias. ¿O qué decir del ámbito escolar? Temas que tienen que ver con el hostigamiento, con el acoso, con los conflictos que surgen desde temprana edad y que a veces las autoridades, los docentes no tienen la información y la capacitación para darles una buena conducción. Por eso es tan importante que los mecanismos alternativos, como se está haciendo tanto a nivel federal, local y municipal, que también se lleven a las escuelas para capacitar a los docentes, a los administrativos, directivos, pero sobre todo a los padres de familia y a nuestros niños, niñas, adolescentes, para que desde temprana edad tengan la cultura del diálogo, de la mediación, de la conciliación de conflictos. Y el día de mañana, más temprano que tarde, tengamos una ciudadanía mucho más asertiva, mucho más responsable, mucho más informada y atenta, y sobre todo con las condiciones de escucharse y resolver de manera pacífica las diferencias o conflictos que incluso son necesarios, porque ya lo decía hace algunos segundos, los conflictos nos acercan, incentivan la innovación, la creatividad, el compromiso y la responsabilidad, elementos fundamentales para una cultura cívica, para que realmente podamos incentivar la participación ciudadana. Por lo tanto, los mecanismos alternativos se pueden aplicar, se pueden ofrecer prácticamente en cualquier espacio. Temas de orden judicial, como lo mencioné, mercantiles, civiles, penales, familiares, pero también comunitarios, escolares, agrarios, temas con problemas administrativos o institucionales. En todo espacio podemos ofrecer el servicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Con ello terminaría esta primera etapa de la plática compartiendo lo siguiente. ¿Qué mayor transparencia? No puede haber mayor transparencia que sean los propios ciudadanos los que están viviendo algún tipo de conflicto, los que se reúnan y construyan de manera directa una posible solución. No puede haber mayor transparencia. Y con ello ya vamos a disminuir la percepción de tanta corrupción, tanta opacidad y tanto tráfico de influencias que desafortunadamente estamos viviendo en el Poder Judicial de manera histórica. Si vinculamos los mecanismos alternativos con la cultura de paz, que hoy podemos encontrar esta palabra, este concepto de cultura de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, prácticamente en todo el país, están en las visiones
a largo plazo para poder construir un México en paz, podemos hablar de algunos conceptos rectores fundamentales. Explico quizás los más significativos. Primero, garantizar instituciones eficientes y eficaces. Lo mejor de la sociedad tiene que estar al servicio de la comunidad. Y para ello tiene que haber servicio profesional de carrera. Quienes tengan o tengamos el alto honor de servir a los ciudadanos, tenemos que estar capacitados, tenemos que especializarnos, estar permanentemente entendiendo que tenemos un nuevo ADN de servidor público. Ya no podemos sostener una burocracia que trabaje de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Quien es servidor público tiene que entender que es de lunes a domingo, 365 días del año. Esa vocación realmente tiene que permitir que los ciudadanos que tengan ese 9 ADN y que entiendan esta alta responsabilidad y distinción estén al servicio de la comunidad. Esto va a garantizar en buena medida que nuestras instituciones públicas comiencen realmente a ser más eficientes y más eficaces, que realmente resuelvan los conflictos, las situaciones, las expectativas de los ciudadanos, instituciones para lo cual fueron creadas. Y no preguntamos en muchas ocasiones, oye, ¿esta institución para qué sirve? ¿Para qué fue creada? Llamo, acudo y no me atienden. Y tienen un presupuesto público construido con la participación de todos. Por lo tanto, las instituciones tienen que ser eficientes y eficaces. Segundo, combatir los altos niveles de corrupción. México, si participara en un concurso internacional sobre corrupción, probablemente logre el primer lugar. Desafortunadamente hay que decirlo con todas sus letras. Se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años, se ha creado un sistema nacional anticorrupción, se han creado instituciones, legislaciones, se han creado nuevos tipos penales de conductas administrativas, se han sancionado algunos servidores públicos, pero todavía falta mucho camino por hacer. Todavía falta que los ciudadanos participemos más, acompañemos más en las instituciones, que tengamos más cultura de la denuncia, para que las instituciones se puedan ir descontaminando de tanta corrupción, de tanta opacidad, y que estén secuestradas para otros intereses, que no son los que realmente tienen que abanderar, que son los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, disminuir los altos niveles de corrupción es también un elemento fundamental para que podamos construir cultura de paz. No menos importante es el principio fundamental de la cultura de paz en torno a distribuir de mejor manera, con mayor equidad, los recursos que tiene este país. Este país es extraordinariamente rico, no solamente en recursos naturales, tenemos una cultura que nos distingue a nivel internacional y tenemos que entender que en México hay mucha desigualdad y mucha inequidad. Si logramos entender con una política pública con visión de cultura de paz que tenemos que mejorar la distribución de los recursos, vamos de esa manera progresivamente a superar esta profunda inequidad y desigualdad que vivimos en nuestro país. Algo fundamental para que podamos construir cultura de paz. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, en un país, de acuerdo a los últimos indicadores de Coneval, que tiene aproximadamente 50 millones de pobres, de los cuales casi 20 en pobreza extrema, nunca vamos a vivir realmente en cultura de paz, en fraternidad, en solidaridad, en empatía unos con otros. Por eso cuando se decía hace algún tiempo esa frase tan profunda de que por el bien de todos, primero los pobres, tenía mucha trascendencia social, tenía realmente un calado filosófico sin parangón, algo que tenemos que entender con mucha sensibilidad y entender estas políticas públicas que están ya en nuestra Constitución. Elemento fundamental, mejorar la distribución de nuestros recursos. No menos importante es, sin duda, mejorar nuestra convivencia. No vamos a lograr vivir en cultura de paz si no tenemos una mejor convivencia entre nosotros mismos, con nuestros vecinos, familiares, en el espacio público. Me preguntaría, ¿realmente cuántos de nosotros conocemos a quien vive al lado de nuestra casa o enfrente?
hay un diálogo, hay una comunicación, hay una confianza, una solidaridad. Tenemos que entender este concepto a veces que los políticos mencionan permanentemente, que a veces no dice nada: el tejido social. Tenemos que reconstruirlo, fortalecerlo. Solamente recuperando ese sentido comunitario, familiar, social, vamos a enfrentar muchos problemas que tenemos hoy en día en nuestro país. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que comunicarnos, conocernos, asumir compromisos desde la comunidad. Porque se los digo, y es una verdad de perogrullo, las instituciones públicas somos totalmente incapaces de atender todos y cada uno de los conflictos que estamos viviendo o que podemos vivir en cualquier momento. Necesitamos fortalecer la cultura cívica, la justicia cívica, la participación de los ciudadanos. De la importancia del siguiente principio fundamental de la cultura de paz, que tiene que ver con el capital humano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase de que lo más valioso que tiene nuestro país es su gente? Yo creo que sí, pero ¿de qué manera podemos entenderlo en la realidad? Y no puede ser de otra manera que capacitar a todas las personas, que cada una pueda construir su propia historia de éxito, dándole herramientas, condiciones, entrenamiento, capacidades, oficios. A mí me da mucho gusto que hace algunos días supimos que la Universidad de Guadalajara por fin garantizó un derecho humano constitucional que tenemos en nuestro país y particularmente en Jalisco: que todos los jóvenes y no tan jóvenes tengan garantizado su acceso a la educación media superior. La pregunta es: ¿cuándo vamos a elevar a rango constitucional también la posibilidad que todo el mundo pueda estudiar una formación profesional? Medicina, derecho, nuevas formaciones como nanotecnología, gerontología, salud pública o técnicas para vincularnos al sector competitivo y laboral que tenemos hoy en día que fortalecer. Y aquí viene otro principio fundamental de la cultura de paz, que tiene que ver con fortalecer el entorno empresarial. Hoy se habla del plan de reactivación económica en torno a la pandemia. Necesitamos recuperar las agendas que le permitan a las industrias, a los comercios, realmente tener un sentido de responsabilidad social, reparto de utilidades, salarios dignos que realmente se vinculen con la vida digna y el buen vivir que todos queremos construir. Y para ello, naturalmente, las industrias, las empresas, los comercios tienen que estar libres de conflictos para que puedan ser competitivos, productivos, generar empleos, generar oportunidades, porque esa es la principal función del entorno empresarial sólido en un marco de cultura de paz. Y por último, y no menos importante, y es parte de lo que también el Senado mexicano y la Cámara de Diputados a nivel federal están trabajando, el garantizar ese derecho humano a la conectividad, al Internet, a que todos y todas tengamos acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El día de mañana, más temprano que tarde, habremos resuelto el problema del COVID, pero las tecnologías llegaron para quedarse, son parte de la cotidianidad, son parte de la nueva normalidad. Y tenemos que garantizarle a toda la población que tengan acceso a las tecnologías con plataforma, con capacitación, para que podamos garantizar ese derecho humano. Hoy, por ejemplo, se los comparto y me da mucha pena, porque es la realidad, en mi calidad de profesor también universitario. Me doy cuenta que muchos alumnos, muchas alumnas están teniendo muchos problemas para poder darle acompañamiento a sus clases, porque no tienen internet en sus casas, porque no tienen las condiciones de adquirir un equipo tecnológico. Y esto es parte de lo que las autoridades públicas, y principalmente la Universidad de Guadalajara, y todos y todas tenemos que preocuparnos. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda. Y sin duda, el principal vehículo de igualdad y de equidad es la educación, la cultura, el acceso a la tecnología, al conocimiento. Y esto lo hemos visto más que nunca en torno a la pandemia mundial del COVID-19. Me gustaría terminar para escucharlos. Si tienen la vida de hacer alguna pregunta, el comentario, no sin antes reiterarme a su disposición. Estoy a sus órdenes en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, una institución que forma parte del Poder Judicial, junto con el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el propio Instituto de Justicia Alternativa, una institución creada para ustedes, para empoderarlos, para garantizar un acceso a la justicia distinto al que conocíamos. Pero yo quiero invitarles, y
quiero pedirles que nos apoyen a dar a conocer los servicios de los mecanismos alternativos, que conozcan cómo se vinculan con la cultura de paz. ¿Qué día? Cuando ustedes lo digan. ¿A qué hora? Cuando ustedes lo digan. En cualquier espacio. En este momento por tecnologías, o si hay condiciones, de manera presencial. Estamos listos y dispuestos de lunes a domingo a atender la puerta que seguramente nos van a abrir. Con 2 vecinos, con 10 vecinos, no importa. Tenemos que transmitir la información, tenemos que darle a conocer a los ciudadanos la importancia de los mecanismos alternativos, de la cultura de paz, para que podamos construir un México y sobre todo un Jalisco en paz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.